Amén. Una de las preguntas que siempre nos hacemos, o se hace las personas, o los pueden hacer también a nosotros, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa? No tampoco quiero usar el término de ser evangélico, porque en la Biblia no, en ninguna parte dice que somos evangélicos los cristianos, sino que, ¿sabe usted que el Evangelio de Cristo es el mensaje más supremo y más importante de Dios para este mundo? ¿Sabía usted eso? Yo antes que llegaran ustedes, yo pensaba y decía, pasaba por mi mente que cuánta gente que ha creído y que dice servir a Dios, es como que sea una parte más de la vida servir a Dios. O sea, por ejemplo, como ir al mall, como ir de vacaciones, o cualquier cosa cotidiana de la vida. Pero si nosotros vamos a la palabra, por eso yo siempre les voy a enseñar ir a la palabra, leer la palabra, vivir con la palabra. Entonces el Evangelio es el mensaje más sublime, más supremo, más importante que Dios haya dado a este mundo. Y sabe que este se resume ¿de qué manera? Una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios envió a su único hijo, a su unigénito, para salvar este mundo caído. Porque este mundo está caído. Ofreciendo no tan solo perdón y paz, sino que vida eterna por medio de la muerte, de tres cosas importantes: de la muerte, de la resurrección y de la venida de Cristo. Es por eso que el Evangelio no es una cosa más de la vida en este mundo, no. No es algo más que tenemos que tener en nuestra agenda, no. El Evangelio es el mensaje más precioso, más sublime, más grande que Dios haya dado a este mundo. Por eso miren lo que dice la Biblia cuando el apóstol Pablo escribe a este joven pastor Timoteo. Miren lo que dice: palabra fiel y digna. Ese es el Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, habla el apóstol, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ese es el Evangelio. Y vuelvo a reiterar, la gran mayoría de los seres humanos y la gran mayoría de los que han ido de este mundo nunca tuvieron idea, y no tan solo tuvieron idea, sino creyeron que había otra vida. El hombre se aferra tanto a esta vida que cree que su vida va a ser eterna acá. ¿Sabe usted que los seres humanos somos eternos? Todos. Y hay un solo detalle sobre esto. Todos los seres humanos somos eternos. Nacemos en este mundo para ser eternos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de vida eterna y de condenación eterna. Mire que lógico y qué puntual habla el Señor. Hay una vida eterna y una condenación eterna. Entonces el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el requisito fundamental para la salvación. El mensaje, es decir, el Evangelio del Señor, es
el requisito fundamental. Ahora, el rechazo a este mensaje de tanto amor se asocia imperativamente con la condenación eterna. Y Jesús lo dijo. Entonces, a veces yo pienso, ¿por qué muchos cristianos como que obviamos o tememos o no queremos hacerlo? Hablar de la vida eterna y hablar de la condenación eterna. Pero si Jesús lo dijo, y si Él lo dijo, ¿quién soy yo para no hablar lo que Él dijo? ¿Lo ha leído en San Marcos? Mire, estas son las palabras del Señor cuando ya antes, poquitos minutos antes de ascender, después de haber resucitado, después de haber estado 40, después que resucitó el Señor, estuvo 40 días en este mundo, y dice que muchos le dieron y muchos vieron la evidencia que Cristo había resucitado. Y estas palabras le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo. Es una orden. No, el Señor no les dijo a sus discípulos: cuando tengan tiempo, cuando tengan en su agenda un tiempo que les sobra, allí vayan por el mundo. No, es una orden imperativa. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Háblenles de esto. ¿De qué? Cuando le hablen, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no, es el mensaje de Dios es completo. El Evangelio de Cristo es completo. Mas el que no crea será condenado. Entonces, ¿sabe usted que esto es tremendo? Escúcheme bien, los que me van a ver también y escuchar este mensaje. Entre el umbral de la vida y de la muerte, casi no existe el tiempo. ¿Sabía usted? Casi no existe el tiempo. Entonces, cuando los seres humanos cierran los ojos para pasar del umbral de la vida a la muerte, sus ojos verán delante de Dios y sus conciencias le defenderán o le acusarán si creyó al Evangelio. Leía estos días, bueno, ayer o antes de ayer, se lo mandé a Angelito, un científico decía: ¿cómo pueden creer que en un Dios que dice que creó el universo, que abrió el mar, que dio comida en el desierto durante 40 años, que se levantó de los muertos? ¿Cómo pueden creer? ¿Sabe usted cuando la gente está en el umbral de la muerte, se aferra con toda la vida porque se va a encontrar con Dios? ¿Para qué se va a encontrar con Dios? Lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Como está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El Evangelio es el mensaje más maravilloso, más precioso que el Señor haya dado a este mundo. Y el factor determinante para la salvación es creer
en el único, unigénito Hijo de Dios. Pero también la incredulidad en lo que, escúcheme bien, mire lo que le voy a decir. La Biblia habla sobre que los fornicarios, los idólatras, y habla una infinidad de cosas en la Biblia que ofenden a Dios, no heredarán el reino de Dios. Pero lo que condena al hombre es la incredulidad en el único, en el unigénito Hijo del Señor. Eso es lo que condena, la incredulidad. Y está en primera lista en Apocalipsis. Dice que estarán fuera de la eternidad los incrédulos. Mire, si usted nunca se ha tomado se ha detenido para fijarse en ese detalle, en la primera lista, los incrédulos y los cobardes, los que nunca decidieron creer. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para este mundo? ¿Sabe cuál es el mensaje para este mundo? Este fue el mensaje del Señor. Cuando los judíos le dijeron al Señor, dice, para tentarlo, dice la Biblia en el capítulo 22 de San Mateo, para tentarlo dijeron, mire, escúchame bien, sabiendo ellos la palabra, sabiendo ellos la historia de Israel, de la palabra, de la revelación de la Escritura. Y Jesús te dijo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mensaje del Señor. ¿Por qué razón? Porque le dijeron a Jesús también. ¿Cuál es la condenación? Y Jesús le dice, el capítulo 3 de San Juan. Esta es la condenación, que los hombres amaron. Se da cuenta que todo va en el amor. El primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todo. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? Dios. Y esto subraya la importancia no solo de tener fe, sino también emplear la capacidad intelectual para comprender y vivir de acuerdo con esa creencia. Mire lo que dice la Biblia con respecto a esto. Entonces, usted a cualquier persona le va a preguntar usted, o sea, le va a decir usted y ella le va a responder. ¿Qué le va a responder? ¿Cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. ¿Y qué dijo Jesús también sobre esto? Si me amas, si dices que me amas, muchos pueden decir yo amo a Dios. Cumple mi palabra. Si me amas, cumple mis mandamientos. Si me amas, haz lo que yo te digo. Realiza lo que yo te mando. Porque amar a Dios muchas veces se ocupa como una palabra de cliché, ¿no? Si realmente yo he creído en el Señor, mi capacidad intelectual debe ser tan activa para demostrar mi fe, que yo he creído en el unigénito Hijo de Dios, he creído con todo mi corazón, que yo obedezco a Dios. Ahora bien, ¿qué es el Evangelio? Lo que decíamos
al principio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Lo dirá la Biblia lo que es el Evangelio? ¿Dirá la Biblia lo que, si le preguntan a usted, bueno, dime, ¿qué es lo que es el Evangelio? Lo dijo el apóstol. Mire lo que dijo el apóstol San Pablo de una forma, una respuesta categórica y rotunda cuando estaba en medio, ¿cierto?, de los romanos allí en Roma. ¿Sabe lo que le responde en la carta que le escribe? No me avergüenzo del Evangelio. Y esto es el Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. Ese es el Evangelio, poder de Dios. ¿Cómo le va a ser poder de Dios si transformó mi vida, cambió mi vida y ha cambiado la vida de millones de personas que han creído en el Señor? Ese es el Evangelio, poder de Dios. ¿Quién pudo detener estos días la fuerza de la naturaleza? Él puso límites, dice Job, puso límites en el mar para que llegara hasta allí. La fuerza de la naturaleza es tan grande que nadie puede detenerse. Y si Dios hizo todo lo que vemos, ¿cuánto más puede hacer con el poder del Evangelio, de su palabra, cambiar las vidas? ¿Sabe usted que el Evangelio no ha perdido nada de su poder original? Es tanto el poder de Dios para salvación como lo fue cuando se predicó por primera vez por Jesús y sus apóstoles. ¿Jesús qué dijo? Cuando comenzó su ministerio dijo, arrepentíos, y ahí se acaba todo. ¿Lo ha leído? Y conviértanse. Arrepentíos y conviértanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Mire lo que dice en el libro de los Hechos por el apóstol Pedro cuando él habla sobre ello, mire, qué increíble, que no ha perdido el poder hasta el día de hoy, que han pasado 20 siglos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Él se enfrenta a aquellos que decían que estaban ebrios cuando recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, el capítulo 2 de Hechos, lo ha leído, ¿cierto? Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Imagínense, en ese tiempo decía que era una perversa generación. Imagínate cómo está la generación en este tiempo. ¿Cómo está la generación de este último siglo? Si ya se hablaba de una perversa generación en aquellos días. Por eso lloraba este día del viernes en el curso de nuestro nietecito Alonso, el Lucianito, que fuimos invitados, algunos abuelos. Ya era conocido yo ahí, algunos ya me conocían. Y lloré por esos niños para que nadie robara sus identidades. Porque en el mundo en que vivimos es
están bombardeando. Mire, escúcheme bien, esto es tremendo. No tan solo, en tiempos nuestros, Angelita, 40 años, casi 50 años que nos conocemos, ¿cuándo íbamos a ver en ese tiempo que iban a bombardear aún a los pequeños? Con tanta información diabólica, infernal, inmunda, asquerosa, decirle a un niño qué es lo que es o qué quiere ser. Por eso es que lloraba ese día que debemos bañar a los niños no tan solo con el agua que cae de la ducha, sino bañarlos en oración. Bañarlos en oración. Porque si de esa generación de los días del Señor y los días de los apóstoles era perversa, como dice textualmente el pasaje bíblico, hoy, por eso Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, imagínense cómo se ha multiplicado. Y sabe usted que aún entre los cristianos hay una ignorancia generalizada con respecto a los ingredientes que componen el Evangelio. ¿Sabe algunos ingredientes que componen el Evangelio? 2, que ya lo hemos hablado. Creer y no creer. Esos son 2 ingredientes y hay muchos más. Por eso que la Biblia nos advierte sobre quiénes quieren tergiversar el Evangelio. Y sabe usted que esto me impactó, lo compartía con Angélica. ¿Acaso, y hace una pregunta, ¿acaso hay una advertencia más severa que la de Gálatas 1:9? ¿Hay una advertencia más severa que esa? Miren lo que dice la Biblia. Versículo 7 primero. No que haya otro evangelio. En ese tiempo ya estaba la cosa, estaba media complicada, porque ya estaban, el apóstol Pablo le había dicho a los ancianos, a los creyentes de la época, a los de Éfeso, que cuando él se fuera de allí, iban a levantarse de la misma iglesia lobos rapaces, vestidos de oveja, para atraer, en otras palabras, para tergiversar la palabra. Y no hay una advertencia más severa, la que dice en el versículo 9, mire, no el 7 primero, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y esto es otro ingrediente del evangelio. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Usted cuando, especialmente los dueños de casa, cuando cocinan, le dicen diferentes ingredientes para que el sabor sea más exquisito, de todo tipo de ingredientes. Y nosotros disfrutamos de la comida. Pero cuando nos damos cuenta cuando le falta algo, sal, orégano, cuando le falta sal, la comida insípida, pero no gusta para nada, desabrida. Y aquel que, y lo dice textualmente, no lo estoy diciendo yo, aquel que tergiversa la palabra de Dios es maldito. Dice la Escritura, y yo le voy a hablar lo que dice la palabra. Aquel que perturba a la gente con ideologías, no tan solo hay ideologías de este mundo, de género, sino hay ideologías también dentro del pueblo de Dios. Dios tenga misericordia y el Señor nos ayude, amados. ¿Sabe usted que no hay nada más importante que debamos conocer nosotros los cristianos? De tener completamente claro en nuestra mente
que el Evangelio de Cristo. Eso debemos tener claro en nuestra mente, el Evangelio del Señor. Si usted cree, el Evangelio será liberado del castigo eterno, lo dijo Jesús. Pero si no cree y no obedece, lo dice la Escritura, al Evangelio, estará perdido por la eternidad. Lo dice la palabra. ¿Por qué no lo predicamos esto? ¿Por qué no hablamos de esto? Y Jesús nos manda a hablar. Mira lo que dice la Biblia con respecto a aquel que no obedece al Evangelio. Y también nos habla aquel que cree en el Evangelio. Mira lo que dice la palabra. Esto es demostración del justo juicio de Dios. La segunda carta a los tesalonicenses. Esta es demostración del justo juicio de Dios. La palabra dice que Dios es justo en todos sus caminos, dice el salmista. Justo en todos sus caminos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios. Mire, nos dice textualmente, porque es justo delante de Dios, no como los jueces terrenales, no como estos jueces de la tierra, que son injustos. Hay excepciones, pero la mayoría es injusta. Si no, este mundo no estaría aquí. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para retribución a los que no conocieron a Dios. Mire, a los que no conocieron a Dios, pero miren lo que dice también, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire el juicio. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y esto se acaba. Quiero decirle a usted, se acaba. Todo lo que vemos no es eterno, se acaba. Pero usted no morirá. Yo estoy hablando del hombre interior. Nuestro cuerpo morirá algún día. Y si Cristo viene antes, seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible de incorrupción, dice el capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero el hombre que está dentro, yo siempre digo a la gente, tú no eres lo que está afuera, lo que está dentro. Eres tú, esa es tu persona. Y lo dice la Biblia, que cuando murió la historia de Rico y Lázaro, ¿usted cree que Jesús inventó eso como que nunca pasó? Que había un hombre pobre, un mendigo y un hombre rico. Y el mendigo sufría porque no tenía lo que tenía el rico, iba a la puerta de él, ni siquiera las migajas le daba. Y ambos murieron. Y el mendigo fue llevado por los ángeles. Yo nunca sabía que los ángeles viven abajo. Están en la presencia de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 6. Y el rico también murió y fue llevado, fue sepultado, dice. Y desde allí, del Hades, decía, miren lo que decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la lengua con un poco de agua, porque no estoy en esta llama que me atormenta. Y te pido por favor que envíes a Lázaro. Tú puedes envíalo, porque tengo 5 hermanos. ¿Cómo sabía? Si había muerto. El hombre es eterno. Por eso la Biblia habla de vida eterna y habla de condenación eterna. Elija la vida eterna. Venga el Señor.
El Evangelio es el mensaje que nunca falla, nunca ha fallado. Cuando se cree, mire, escuche bien, cuando se cree, nunca deja de ser poder de Dios para la salvación. Para muchos pereciendo, para muchos que están pereciendo en sus pecados, es locura. Pero para los que creemos es poder de Dios. Mire lo que dice. Mire lo que dice la Biblia aquí. Y estoy terminando, mire. Y esto léalo. Léalo en el capítulo 1 de 1 de Corintios. Mire lo que nos habla la palabra. Esto es maravilloso. Capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Somos locos. ¿Qué vida eterna si pasémosla bien? Porque de esta vida no hay otra. De esta vida no hay otra. Yo le digo una cosa. Si un día va a morir también. Cuando cierra sus ojos, ni siquiera te va a dar cuenta porque no va a haber reloj, porque el alma no está sujeta, el hombre interno no está sujeto al tiempo, su cuerpo está sujeto al tiempo. Y va a abrir los ojos y se va a enfrentar a Dios un día. Venga Dios. Hoy Jesucristo es su Salvador, pero cuando Él venga por segunda vez, será su juez, dice la palabra en 1 de Timoteo. Mire lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Mire lo que dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿De qué manera la enloqueció? Mire, la enloqueció. Pues ya que en la sabiduría de este mundo, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, porque no se conoce a Dios mediante nuestra propia sabiduría. Mire, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, porque podía venir Dios haber venido Jesús como lo esperó toda la vida de Israel, iba a venir tal cual ellos esperaban, montado en un caballo blanco, como un verdadero guerrero, vendrá a ellos y también vendrá con juicio. Pero miren lo que le plació a Dios, salvarnos por la locura de la predicación. Y termino. Por lo tanto, rechazar el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Buena. Y mire lo que dice, escúchenme bien los que me van a oír también. Rechazar el Evangelio es aceptar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? El que no cree será condenado. La condenación delante de Dios es el resultado de la incredulidad en el Hijo de Dios. Porque dice el versículo 17 del capítulo 3 de San Juan, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, no. Lo envió para salvar al mundo. Para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Por su incredulidad. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ha dado una buena noticia a un mundo condenado. El Evangelio de Cristo. Esa es la buena noticia, el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? La palabra maravillosa de Dios que es poderosa para transformar su vida, para darle una vida maravillosa. Y vuelvo a repetir, no se olvide, usted no es el que está afuera, sus ojos, sus manos, usted es el que está dentro. Y ese hombre un día se vestirá para vivir eternamente con Dios o para ser condenado porque no creyó en el Hijo unigénito, Hijo de Dios. Dios bendiga esta palabra y que esta palabra pueda llegar. Comparta con sus amigos, con sus parientes, con sus hijos.
Dígale que esto se acaba y que Jesucristo ya viene. Amén. Amén.